días, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a empezar este segundo culto de esta mañana cantando del himno número 179, a la casa de Jairo. A la casa de Jairo iba Jesús, y una gran multitud iba tras él, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, mas le tocó. Haz tú con la mujer que le tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Si crees tú en él, salvo serás. Aquel pueblo inmenso le escuchó. Una parte creía al Señor, pero el resto furioso rechazó a este mensajero del excelso amor. Haz tú cual la mujer que le tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Si crees tú en él, salvo serás. Jesucristo fui yo quien te tocó. Mi mal ningún doctor pudo quitar, mas tu mano potente me sanó. Ya mi alma y cuerpo traigo a tu altar. Haz tú cual la mujer que le tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Si crees tú en él, salvo serás. Amén. Vamos a cantar también del himno 293. Oh, bondad tan infinita. Su eternal y santo amor es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento
Amén. Pasamos al hermano Miguel. Buen día, mis hermanos. Dios me le bendiga. Me van a permitir predicar con la mascarilla. Qué bueno estar en la casa de Dios. Qué bueno poder ver a los hermanos. Una información, yo sé que algunos de ustedes ya saben que dónde se encuentra el pastor. Está tras el fallecimiento del padre del hermano Víctor. Pues el pastor tuvo que ir a cumplir allí con lo de rigor. Pero gracias al Señor que estamos nosotros aquí para alabar y glorificar el nombre de Dios. Pues por favor, mis hermanos, vamos a ponerse en sus pies para que podamos leer la palabra de Dios, para dar reverencia a nuestro Señor. Primera vez, ¿no es verdad?, que uno tiene que predicar con mascarilla. Ya la mascarilla ya es parte de una moda. Ya los diseñadores, ya ustedes saben que los diseñadores de ropa están diseñando la ropa con mascarilla. Lo saben, ¿no es verdad? Bueno, pues vamos en esta mañana preciosa que Dios nos ha dado, vamos a continuar. Vamos a tener la segunda parte de un mensaje que habíamos iniciado el 2 de agosto. Habíamos tenido la primera parte. Entonces, hoy vamos a tener la conclusión. En la primera parte nosotros nos basamos en el libro de los Colosenses, a los Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 9. En esta ocasión, pues vamos a basarnos en Colosenses, en los versículos del 10 al 17. Y el título que hemos puesto aquí para desarrollar se titula Buscad lo de arriba, buscad lo de arriba. En la primera parte nosotros pues hablamos sobre lo que tenía que ver con tres cosas importantes que en el ser humano está, que hablamos de los deseos. Ustedes recuerdan, ¿no?, de los deseos de los ojos, la vanagloria vida. ¿Usted recuerda eso? Recuerda también que habíamos hablado que Dios nos ha dotado a nosotros de un sensor. Y ese sensor se llama el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos, que nos entregamos a Jesucristo, pues Dios nos da un sensor. Y cuando hay peligro, pues ese sensor se activa. ¿Es así? El Espíritu Santo nos dice cuando algo anda mal. Cuando algo anda mal. Dice peligro, peligro. Así trabaja el Espíritu Santo. Y ustedes recuerdan que nosotros hablamos sobre la vanagloria de la vida. Hablamos sobre la riqueza, ¿no es verdad? Tocábamos sobre aquellos personajes que hoy día tienen mucho dinero y que creen que ya el dinero lo es todo. Y habíamos hablado sobre aquella persona que inclusive cuando uno va a esa famosa revista, la revista Forbes, donde aparecen los multimillonarios, que ya no es Carlos Slim, el de Claro, ni tampoco es Bill Gates, el más rico. Hay unos que son más ricos que esas personas. Pero que todo, como dice la palabra en Eclesiastés, como decía uno de los hombres más ricos, por cierto, Salomón. Ustedes recuerdan Salomón, ¿no, verdad? La riqueza que tenía Salomón. ¿Y qué terminó él diciendo? Que todo era vanidad. Todo era vanidad. Él dice que él tenía de todo. Todas las cosas que pudiera tener un ser humano de riqueza la tuvo ese hombre, Salomón, y al final terminó que todo era vanidad. Con esta mañana, mis hermanos, vamos a Colosenses, capítulo 3, por favor. Acompáñenme a leerlo. Colosenses capítulo 3, versículos 10 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos 10 al 17. Volvemos a reiterarle que la primera parte pues se basó en del 1 al 9. En esta ocasión nos vamos a basar en los versículos del 10
al 17. Por favor, pueden leerlo conmigo, por favor. Dice así: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen, todo por favor, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Dice versículo 12: vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice el 16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que haced, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos la gracia, mi Dios, por la bendición que tú nos permites de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos compartirla, oh Dios, con mis hermanos aquí, Señor. Dios de los cielos, te suplicamos para que tu Espíritu Santo nos asista, mi Dios, y que tú permitas que tu palabra, Dios, pueda llegar a los corazones y que sobre todas las cosas tú permitas que podamos poner en práctica día tras día tu palabra santa. Dios de los cielos, que tú nos hables a nuestro corazón y a través de tu palabra santa, mi Dios. Que tú, oh Dios, obre con poder y que tú permitas, Señor, que podamos guardarla y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden sentarse. En primer lugar, dice la palabra que nosotros hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos en el amado, dice la palabra de Dios. Y como tales, pues debemos obedecer a aquel que nos ha escogido a nosotros. Y Jesús, si nosotros vamos ahora, por favor, a cuando comenzó Jesús a hablar con sus discípulos en el sermón del monte, ustedes recuerdan cuando Jesús pues estaba hablando con los discípulos que estaban preocupados precisamente por ese asunto de tener. Los discípulos, pudiéramos decir, estaban un poco preocupados, estaban ansiosos por necesidades que tenemos los humanos, necesidades básicas, llámese comida, dinero, todo eso, siempre nos preocupa. Y en ese entonces, pues Jesús le mostró a ellos que los pajarillos, aún los pajarillos, Dios les proveía de alimentos. Y hacía esa comparación de que los pajarillos, esos pajaritos que nosotros vemos volando, no están preocupados de si el arroz lo van a subir, si la carne la van a subir, si todo se va a disparar. Pero los seres humanos siempre estamos preocupados en las necesidades básicas. Estamos preocupados porque tenemos que tener dinero para pagar la casa. Tenemos que tener dinero para pagar el colegio. Tenemos que tener el dinero precisamente para pagar el colegio con pandemia y sin pandemia. Como quiere que pagarlo, hermano Ángel. Es así. El hermano Ángel que es bien, ¿no verdad? Que tiene que pagar mucho por los hijos. Pues mire, duro. Aún en la pandemia tiene usted que pagar si fuera normal. Porque es así, porque hay maestros que tienen que sobrevivir. De manera que hay esa preocupación en nosotros los seres humanos de querer buscar, conseguir. Mas sin embargo en los pajarillos
Esas avecitas no están preocupadas porque Dios les da de comer. Ahora bien, lo que Dios quería, lo que Jesús quería que los discípulos entendieran que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene ¿de quién? De Dios. Dios sabe todas nuestras necesidades. Y Jesús tuvo que hablarle a ellos. Lo importante es que nosotros podamos... ¿Qué quería Jesús? Que ellos pusieran su mirada ¿dónde? En lo de arriba. Los discípulos estaban poniendo la mirada en lo de abajo, en lo terrenal. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, que estamos preocupados por lo terrenal, por lo que pasa, por lo pasajero, por lo efímero. Mas sin embargo, dice la palabra que nosotros tenemos que... Vamos allá, por favor, para que lo leamos. Vamos a Mateo capítulo 6 para que lo leamos y lo entendamos mejor. Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. Encontramos lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Mateo capítulo 6. Recuerden que esto es parte del sermón del monte, o de la bienaventuranza, como también se le llama. Dice la palabra, versículos 19 y 20, dice, no os hagáis tesoro, ¿dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y dice el 20, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Oiga, dice la palabra que nosotros debemos hacer este tesoro, ¿dónde? Allá arriba, en los cielos. En los cielos. Porque muchas veces nosotros creemos que nuestra vida es aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra estamos por un periodo de tiempo corto, relativamente corto. Con lo que significa la eternidad en Cristo. Dice la palabra que no estamos en eso. Hay gente que ahorran dinero en el banco. Y ahorran, guardan, y no está malo eso, que uno ahorre, ¿no es verdad? Pero la gente aún ahorrando, imagínense cuando llegó a la quiebra del banco Baninter, ¿no es verdad? ¿Usted recuerda cuál era el eslogan de Baninter? ¿Cuál era el eslogan? Y hasta Sammy Sosa trabajó ahí en un sólido como Baninter. ¿Usted recuerda cuando Leonel Almonte, creo que no era en ese tiempo? Creo que era en ese tiempo. Yo creo que el hermano Joaquín fue víctima. El hermano Joaquín fue víctima del Baninter. De Leonel Almonte. Del Universal, no en ese tiempo. El caso es que cuando vemos que la gente está empeñada en guardar. Y cuando la gente no puede guardar, porque pueden descubrirlo, lo que hace ¿qué hace con el dinero? Que lo pone en un lavadero. Usted sabe que un lavadero, ¿no es verdad? Donde hay un lavado, así, para blanquear el dinero. No que lo meten en una lavadora. Usted sabe a qué yo me refiero, ¿no es verdad? Hay un lavado. Y usted ve que hay grandes negocios, grandes dealers. Usted pasa por un dealer. Oh, mira qué dealer ese. Usted oyó la historia del zapatazo, ¿no es verdad? Oyó la historia del abusador. Para mencionar nombres, ¿no es verdad? Porque son cosas que no son secretas, que está a la luz pública y que todo el mundo se hizo eco de la noticia cuando hubo ese destape, donde había mucho negocio que era donde se blanqueaba el dinero, no con cloro. Entonces cuando la gente quiere ahorrar y que no quiere que lo descubran, pues muchas veces usa testaferro para no poner el dinero a nombre de él, sino que usa testaferro del barrio. Mira, te voy a poner este negocio ahí, pero ya tú sabes.
Eso es lo que se llama la preocupación del dinero, la preocupación de tener. Y muchas veces uno ve gente que tiene mucho dinero, pero que no lo tiene todo, lo que tiene es un problema. Y dice la palabra que raíz de todo lo malo es que es el amor al dinero. Es un problema tener dinero, ¿eh? Si alguien me oye aquí, sí, puede decir que es una contradicción, pero ciertamente el uso que se le da al dinero es lo malo. El tener dinero para uno poder adquirir bienes no es malo, pero sí la forma como se usa y para qué se usa. Pues Jesús quería enseñarle esto a sus discípulos, de que no estuvieran preocupados, que no se preocuparan por hacer tesoro en la tierra. Al final todo se queda aquí. Quizá David pudo haber edificado el templo, ¿no es verdad? Pudo haber tenido todos los privilegios que tenía su hijo, ¿no es verdad? Salomón. Mas sin embargo, David no fue así, porque ya conocemos el caso de David, que David, pues, como derramó mucha sangre, no se le dio ese privilegio, esa oportunidad. Pero como ya habíamos dicho, Salomón terminó diciendo que esa ansiedad por querer tener es vanidad de vanidades. Pero ciertamente dice la palabra que tenemos que hacer tesoro en los cielos. En los cielos. Eso implica el uno tener su mirada puesta en lo celestial. Jesús quería que sus discípulos tuvieran seguro lo que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo en pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta? Lo que es un verdadero retrato de lo que es un creyente, de lo que son creyentes que están en comunión con Dios, obedeciendo a sus mandatos. Y toda obediencia a Dios pues trae fruto. Dice la palabra que cuando Pedro pues le predica, ¿no es verdad? Dice que la gente pues estaba impactada. El pueblo estaba impactado por lo que estaba sucediendo. Había un avivamiento, ¿no es verdad? Lo que es un verdadero avivamiento. Dice que consecuentemente por el comportamiento de esos hermanos, de esos creyentes, pues el pueblo comenzó a ver esas cosas que estaban sucediendo y muchos se añadían. 3,000, en otra ocasión 5,000. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, mis hermanos. Que podamos tomar esto en cuenta. Hay veces que tenemos un celular muy sofisticado, ¿no es verdad? Con muchas funciones. Mire, hay celulares que son complicados. Son muy sofisticados, muy caros. Y usted lo utiliza quizás solamente para recibir llamadas. O para mandar llamadas, pero no sabe muchas funciones que tiene. Así mismo pasa. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. La clave de un cristiano en victoria es obedecer a Dios, estar en comunión constantemente con Dios. Cuando estamos en comunión constantemente con Dios, pues consecuentemente así mismo recibimos la bendición de Dios.
Estos hermanos en esta iglesia, como le llaman también la iglesia primitiva, es un buen ejemplo para nosotros los creyentes. Eran personas normales, común y corriente, con necesidades, con problemas semejantes a los de nosotros. Pero tenían algo muy bueno, y era que ellos siempre se mantenían firmes, obedeciendo a Dios. Y pudiéramos decir que en esta porción que encontramos, de manera explícita, si se quiere decir, podemos ver las cosas que ellos ponían en práctica. Y para que un creyente sea bendecido, tiene que practicar estas cosas. ¿Usted quiere la bendición de Dios? Muchas veces queremos hacer lo contrario. Queremos primero buscar cuando Dios me añada bendición, a partir de que Dios me dé bendiciones, pues a partir de ahí yo le sirvo. Pues no, dice la palabra que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Estos hermanos fueron bendecidos. A estos hermanos no les faltaba nada. Muchas veces carecemos de cosas porque no dependemos de Dios. Queremos depender de nuestro esfuerzo. Y qué bueno, mis hermanos, cuando podemos esperar en el Señor. Qué bueno. Qué bueno cuando podemos esperar que sea Dios que añada. Y dice la palabra que cuando Dios nos da algo, no nos lo da con ansiedad, no lo da con aflicción. Como dice ese versículo de Proverbios. Que Dios es que Él da la prosperidad. No una prosperidad falsa que anda por ahí, no. Sino una verdadera prosperidad. La prosperidad que viene a través de ser obediente a los mandatos de Dios. Dice, algunas personas pues dicen, bueno, dice la palabra que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay veces que ese versículo es mal usado. Porque mire, todas las bendiciones de Dios tienen condicionantes. Todas las bendiciones. Usted tiene que hacer algo para recibir algo. Si usted es obediente a Dios, pues obviamente que usted va a recibir bendiciones. Pero si usted es desobediente a Dios, pues no espere recibir bendiciones. En tercer lugar, ¿cuáles son esas cosas que Dios añade? Y uno habla mucho de esa parte, en otro versículo dice añadidura. Aquí dice que añade, que Dios añade. Dios añade. ¿Cree usted que Dios añade? Amén. Siempre que uno le fiera a Dios, Dios le añade. ¿Cuáles son esas cosas que Dios añade? Esas cosas que Dios añade son las bendiciones que Dios nos da a nosotros. Las bendiciones que recibimos por serle fieles. Pero esa bendición tenemos que buscarla en una práctica constante. En una práctica constante. No una semana fiel y otra infiel. Sino que usted pueda mantener esa constancia. Esa constancia. No desmayar. Y eso precisamente lo encontramos. ¿Cuáles son las cosas que Dios añade? Vamos a ver. En primer lugar, Dios nos añade a través de su palabra. Vamos a ver. Josué, yo sé que muchos de lo saben de memoria. Josué 1:8. ¿Cómo dice? Vamos a ver si usted lo puede decir de memoria. Mientras tanto vamos buscándolo. Josué 1:8. ¿Quién se lo sabe de memoria? Un versículo muy conocido. El 8. Nunca. Amén. Oiga, se refiere a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios. Dice nunca, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa?
este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo, oiga, a todo lo que en él está escrito. Y dice, porque entonces hará prosperar tu camino. ¿Y qué pasa? Y todo te saldrá bien. ¿Cree usted en esa promesa? De que todo le va a salir bien a usted cuando usted obedezca a la palabra de Dios. Eso es comprobable, eso se puede comprobar. Cuando un creyente es fiel a Dios, cuando un creyente cumple con la palabra de Dios, pues Dios le bendice, Dios le multiplica. Todo el que ha sido fiel a Dios ha sido bendecido por Dios. Tantas personas adineradas, por eso dice la palabra de Dios en un versículo, que tenemos que ser ricos para ¿con quién? Para con Dios. ¿Usted conoce personas que son ricas para con Dios? Mire, hablando así, para que usted sepa ese dato, quizá usted lo sabe. El dueño de la Colgate Palmolive, el primer dueño, no sé si ha pasado a otros dueños, pero el primer dueño original de la Colgate Palmolive, ¿usted sabe lo que hacía él? Cristiano. Le daba, mire, al Señor le daba lo mejor. Le daba la primicia. No le daba un 10%, porque los creyentes creemos que solamente un 10% el diezmo. No, esa persona se propuso en su corazón dar más allá. Y el resultado de eso fue que Dios le prosperó en gran manera. El dueño de la Colgate Palmolive, el original. Dios le bendijo de tal manera que, mire, eso se multiplicó de tal manera que hasta hoy día, cuando usted menciona una pasta dental, ¿cuál es lo que le llega a la memoria a usted? Colgate. Oiga qué trascendencia. Hasta dónde Dios prosperó a este hombre que se propuso en su corazón serle fiel a Dios. Y Dios lo hace, Dios lo sigue haciendo. Y pudiéramos mencionar tantos casos, por ejemplo, porque son casos que conocemos. El dueño de los supermercados Bravo, Rafael Monestina, un español, ha sido bendecido por Dios. ¿Sabe por qué? Porque él ha honrado a los pastores. Rafael Monestina, el dueño de los supermercados Bravo, es creyente con su familia. Y esa persona pues se han propuesto ayudar a los siervos, a los que predican. Y ellos patrocinan muchos ministerios. Porque mis hermanos, lo que Dios nos da a nosotros no es para nosotros. Simplemente Dios nos da riqueza a nosotros cuando nos la da. Es para que la administremos. Para que le suplamos a los que tienen necesidades. Y eso precisamente era lo que hacían los hermanos allá en el libro de los Hechos. Dice que los que tenían propiedades estaban convencidos de esas propiedades que no eran de ellos directamente, sino que Dios les dio esa propiedad, esa riqueza para administrarla. De ahí que tenemos que ser fieles mayordomos, como dice la palabra. Tenemos que tener una buena administración. Tenemos que pensar en la cosa de arriba. Y cuando usted se empeña en la cosa de arriba, mire, las cosas le llueven. Cuando usted le da al que siembra, Dios le multiplica su cementera. ¿Sabía usted eso? Por eso es que están buenos las dorcas. Cuando usted pone, no para que la gente le vean. Inclusive allá se practicaba eso de las dorcas. Aquí hay iglesias que se practican, ¿no verdad eso? Las dorcas, donde usted lleva una libra de arroz, espagueti, para otros hermanos que tienen más necesidad que usted. Y cómo Dios bendice. Dios toma en cuenta esto, mis hermanos. Dios toma en cuenta nuestra forma, diríamos, esa forma de uno darle a Dios.
Dios añade a través de su palabra. Segunda Timoteo capítulo 3, Segunda Timoteo capítulo 3, encontramos otra cosa que Dios añade, otras bendiciones. Recuerden que la pregunta es cuáles son las bendiciones que Dios añade a través de lo que estamos enumerando. Segunda Timoteo 3, 16 y 17, vayamos allá por favor. Son muchas las bendiciones que recibimos cuando somos obedientes a su palabra. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ya sabemos quién era Timoteo, ¿no verdad? Sabemos de dónde vino Timoteo, cuál fue su madre, cuál fue su madre y su abuela. Y aquí en otra ocasión, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, versículo 16, dice, oiga bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Puede haber un mejor libro de psicología? Ni Sigmund Freud. ¿Usted ha oído hablar sobre el padre de la psicología? Sigmund Freud. La Biblia sobrepasa todos los libros de psicología. No hay un libro de psicología que le diga a usted lo que tiene que hacer para recibir bendiciones. Ese libro, la palabra de Dios, cuando usted la obedece, cuando usted se empeña en ser parte de ella, Dios le trae bendiciones. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El mejor libro de instrucción, ¿cuál es? La Biblia. Mire, si usted va a los proverbios, usted no necesita ningún libro de psicología, porque, mire, el mejor libro de psicología es los proverbios, donde le dice la forma conductual, cómo se debe manejar un niño, cómo se debe tratar a la esposa, todo eso habla la palabra de Dios. Y de manera especial en los proverbios aparece mucho consejo. Y ya sabemos quién escribió el libro de los proverbios. El hombre más sabio, ¿no es verdad? El hombre más adinerado, como mencionamos ahorita. Salomón. Un hombre que había experimentado, mire, todo. Un hombre de negocio. Políticamente, ya usted sabe. Para corregir, para instruir en justicia. Y dice el versículo al propósito, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Pautas. Pero el principal libro en que usted debe dirigir a sus hijos es con la palabra de Dios. Hay victoria. Hay buenos resultados cuando instruimos a los hijos al pie de la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa añade Dios? Vamos a ver 2 de Pedro 1, 19 y 21. 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Oiga bien, tenemos también la palabra profética que más segura. Y dice, a la cual hacéis que bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca
la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron que, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aproximadamente más de 40 hombres escribieron la palabra de Dios. Y todos coincidieron en lo mismo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, todos coincidieron en lo mismo. No hay contradicción en la palabra de Dios, porque es el libro de Dios, el libro perfecto, la profecía más segura a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ya no necesitamos buscar la profecía de un personaje. Hay gente que mire, se preocupa por buscar en el horóscopo. Hay gente que busca el periódico y lo primero que va al horóscopo. Y se va donde estos adivinos a buscar consejería. Ya no necesitamos buscar consejería, ni qué le depara el futuro. Todo está aquí en la palabra de Dios. Ese libro es el libro más completo. En la palabra de Dios aparece todo. La ciencia, aquí aparece ciencia. Cuando la gente, Copérnico, ¿usted recuerda a Copérnico, esa gente de la antigüedad? Esos astrólogos que buscaban cómo era la Tierra, si la Tierra era plana, era redonda, era de tal manera. Sin embargo, ya la palabra de Dios, ya hacía muchos años, que ya había dicho cómo era la Tierra. La palabra de Dios lo dice. En el círculo de la Tierra, redonda, ¿no verdad? Círculo de la Tierra. Y la gente buscando, ¿y de dónde qué es lo que mantiene al ser humano vivo? ¿Qué es lo y ya la palabra yo lo tenía, la sangre. O sea, toda la ciencia y todo está en la Biblia. Por eso que es importante que estemos atentos. Si la palabra de Dios es tan eficaz, y Dios a través de ella nos va a añadir día tras día bendiciones. Hebreos capítulo 4, versículo 12, otro versículo que lo conocemos. Hebreos 4:12, ¿cómo lo dice? La eficacia de la palabra de Dios. Hebreos 4:12, por favor, vayamos allá. Es importante que veamos todo lo que la palabra de Dios dice acerca de la palabra de Dios. Hebreos 4:12. ¿Quiénes se lo saben de memoria? Vamos a ver, ¿usted lo recuerda? ¿Cómo dicen? Porque la palabra de Dios, ¿qué? Porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz, es decir, no falla. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga, qué efectivo es la palabra de Dios, qué efectividad tiene, qué alcance tiene la palabra de Dios. De tal manera que puede transformar a un ser humano. ¿Cuántas personas no han sido transformadas solamente con el hecho de oír la palabra de Dios? Personas que tenían un mal comportamiento, solamente con el hecho de oír la palabra de Dios son transformados. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque penetra donde no penetra ningún libro de psicología. ¿Qué misterio encontramos en la palabra de Dios? Que cambia, transforma al ser humano. Una persona puede tener un comportamiento totalmente ajeno a Dios y Dios lo cambia. ¿Cuántas personas han sido cambiados? Personas que quizás eran alcohólicos, personas que eran drogadictos, personas que tenían otras adicciones, y cómo Dios lo cambia a través del conocimiento. La palabra de Dios por sí misma tiene efectividad y cambia al ser humano. Lo único que cambia al ser humano es la palabra de Dios. Existen los hogares CREA. Los hogares CREA en todo el país. En diferentes provincias hay un hogar CREA.
y le dan terapia ocupacionales, terapia de diferentes formas. Pero sabe una cosa, que muchas personas de estas que son orientadas y cambian de manera parcial, ¿no verdad? Cambian por un momento, más sin embargo, vuelven a recaer. Me acordé que hay un reloj, mis hermanos. Qué bendición saber que la palabra de Dios es poderosa. Solamente le voy a mencionar la demás añadidura rápidamente. En segundo lugar, otra cosa que añade es la oración. La oración es la entrada que tenemos al trono de la gracia, según Hebreos 4:16. La entrada que tenemos al cielo a través de la oración. Primera de Juan 3:23. Tenemos la bendición de poder tener la misericordia de Dios a través de pedirle. Tercer lugar, tenemos la adoración y alabanza a Dios que nos da el gozo. Todas estas personas del libro de los Hechos comprobaron el gozo que sentían al ellos mantener esta vida como la mantenían. Eso le producía a ellos gozo. ¿Quisiera usted ser un creyente gozoso? Todos quisiéramos ser un creyente gozoso, ¿no es verdad? En cuarto lugar y último lugar, la vida piadosa. Esa forma piadosa que practicaban estos hermanos en el libro de los Hechos es lo que nosotros tenemos que practicar hoy día. Tenemos que ser personas que puedan ser misericordiosas, proveer en las necesidades, estar dispuesto a ayudar a aquel que necesite. La persona piadosa es aquel que depende de Dios, que está en comunión con Él. Qué bueno, mis hermanos, que podemos ver esto en la palabra de Dios. Y ojalá, mis hermanos, que podamos acercarnos día tras día y poder experimentar la bendición de Dios. Y si usted se propone ser obediente a la palabra de Dios, usted va a ver cómo va a llegar las bendiciones a usted y a su familia. Cuando usted es obediente a Dios, Dios bendice su entorno, su familia. De manera, mis hermanos, que ojalá que podamos guardar esto en nuestros corazones, que pudiéramos día tras día meditar en su palabra. Y solamente, aunque usted no recuerde más nada de lo que hemos compartido, pero sí es necesario que usted recuerde esas 4 cosas para ser bendecido por Dios. Primeramente, hacer caso a la palabra de Dios, número 1. En segundo lugar, mantener una vida de oración. En tercer lugar, adorar a Dios y alabarle. Qué bueno cuando usted puede, en lugar de usted ponerse a perder tiempo buscando en el Facebook, en el WhatsApp, no es que esté malo, pero sobre todas las cosas, dele prioridad, dele la importancia a la palabra de Dios, que la palabra de Dios esté en primer lugar. Y en cuarto lugar, recuerde mantener una vida piadosa, mantener una buena comunión con Dios. Cuando usted haga eso como creyente, usted va a ver cómo su vida va a cambiar, su familia va a cambiar. Donde quiera que usted esté, Dios le va a bendecir. Dios bendijo a Josué por su fidelidad. Dios le va a bendecir a usted y su familia por su fidelidad. Seamos fieles, mis hermanos. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu permitirnos compartir tu palabra santa, Señor. Oh Dios de los cielos. Gracias porque tú nos ayudas, oh Dios, a entenderla y a comprenderla, Señor. Pero sobre todas las cosas yo te pido para que podamos ponerla en práctica, mi Dios, en nuestro diario vivir, Señor. Que tú permites que día tras día podamos depender de ti, Señor. Oh Dios de los cielos, permite que pueda haber en nosotros una buena comunión contigo, Señor. Sabiendo que toda prosperidad y toda bendición viene de ti, oh Dios. Gracias por mis hermanos, Dios, que tú nos bendiga y nos ayudes, Dios, ahora y siempre. En el nombre de Jesús.
Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a pasar